Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom. Decirles que me emociona mucho ver cómo hay muchos detectives dentro de la reunión, ¿no? Y cómo se tomaron el tiempo para conseguir sus gabardinas y sus sombreros y hacerlo realmente muy padre lo que es el tema del misterio, ¿no? Cómo podemos conectar este misterio de lo que es algo tan importante como es el dolor. Es muy difícil el aspecto del dolor, especialmente en la edad de cada uno de ustedes, porque cuando uno nace por primera vez experimenta el dolor. Cuando uno es bebé, tiene, pues de alguna otra manera está en lo que se conoce como una relación simbiótica, y cuando estás en relación simbiótica, un solo ser, tu madre, su placenta, todo su cuerpo te protege. Y la mayoría de los dolores que sientes son dolores que van en paralelo con tu madre. Entonces, el dolor que sientes, de alguna otra manera, siente a ser refugiado y protegido y peleado por tu mamá, quien te lleva en el vientre. Pero en el momento que naces, que sales del vientre, ocurre algo que es increíble, ¿no? Y lo que ocurre es que por primera vez sientes el concepto del frío como debe de ser, sientes el concepto del calor. Y a la mayoría de ustedes tal vez le hicieron esto, no lo sé, pregúntenle a su mamá, tal vez no se acuerda por el dolor que tenía. Tal vez los tomaron de los pies, los levantaron de cabeza y de pronto les dieron, ¿verdad?, duro, y el propósito es llorar, ¿no? Que grites, que los pulmones absorban ese oxígeno al cual no están acostumbrados, porque todo pasa por el cordón umbilical, y es increíble ese sentimiento que se coloca como el dolor, algo que nunca lo había sentido, y empieza la idea del dolor. Ahora, pero luego viene la pregunta, ¿no? ¿Qué duele más? ¿Duele más el aspecto físico o duele más el aspecto sentimental, emocional, psicológico y en el concepto espiritual?
Y lo que vamos a ver en estas 3 lecciones, intentaremos tal vez llegar al punto inicial de lo que es este misterio. ¿Para qué Dios permite que sintamos dolor? ¿Cuál es el propósito del dolor en nuestras vidas? ¿Por qué mucha gente no puede soportarlo, no lo puede soportar y por lo tanto el dolor los arrolla, los inunda y literalmente los mata? ¿Cómo es que el dolor es un concepto no solamente físico, sobre todo es un concepto eterno? Es algo que vas a sentir por toda la eternidad si decides en tu opción tenerlo así. ¿Cómo es que lidias con dolores que no sentías antes en el aspecto emocional? Cuando por primera vez te descorazonan, te rompen el corazón, ¿verdad? Quien tú pensaste que era la persona indicada y luego te lo destroza y te lo rompe. ¿Y qué sucede conforme vas creciendo? ¿Cómo es que el dolor se va magnificando basado en cómo es que tu cuerpo se va fortaleciendo? Entonces, todo este concepto del amor lo vamos a entender un poquito más, esperamos en Dios al final de las lecciones, y tenemos que considerar por qué sucede, para qué sucede, cuál es el fin y sobre todo cómo encontramos ese misterio, ¿no? Para evitarlo, realmente nos daremos cuenta que es imposible evitar el dolor en el ser humano, pero cómo lo abrazamos, cómo nos sumergimos, cómo nos fusionamos con la idea del dolor y cómo salimos de él más fuertes de lo que estábamos antes, ¿no? Yo veía un león ahí, ¿no? Y digo, lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Excelente el león, ¿verdad? Al principio no sabía si era león o era gatito, pero bueno, ya después entendí que era un gran león, ¿no? Un gran león. Entonces vamos a ver este concepto de lo que es el dolor. Levante la mano, ¿quién está despierto? Porque sé que la mayoría se desveló en la noche. Muy bien. Si de pronto los veo cabecear, camino hacia ti y te provoco un poco de dolor, ¿eh? Entonces, y regresamos al púlpito. Muy bien. Vamos a entender el concepto primero de lo que es el dolor. La palabra dolor es una palabra hebrea, ¿verdad? Kiev, que se traduce como sufrimiento, como pena, pero el judío lo entendía como algo que se iba a cargar. El dolor es algo que se carga, y porque se carga es profundo, y porque se carga es difícil, y porque se carga es complicado. Esa es la idea total de lo que es el dolor. El dolor es sufrimiento, pena o algo totalmente pesado. Del griego, viene de la palabra griego lupe, ¿verdad? Lo cual se traduce también como dolor, como aflicción. El concepto de aflicción es interesante porque viene de la palabra tripsis, y tripsis lo que significa es literalmente moler. Esto es, si se imaginan esto, yo veía los frijoles que las hermanas sacaban de las bolsas ya refritos. Pues antes lo que se hacía es que se colocaba los frijoles con un vaso, ¿verdad? O con algo, se freían y se apretaban, se oprimían para hacerlos fritos, para colocarlos juntos. ¿Por qué se hace así y no se dejan de otra manera? No solamente por el sabor, pero por la fusión. La uva se tripsis, lo que hace es que se aflige, se oprime para sacar el jugo de la vid. El olivo se oprime para sacar el aceite de olivo. O sea, el concepto de oprimir es que para que podamos comer tortillas se tiene que oprimir el maíz o la harina. Si eso no sucede, no se tiene el sabor que tienes. Entonces la palabra aflicción significa eso. En el cristianismo del primer siglo era, te están oprimiendo para sacar lo mejor de ti. Esa es la idea general de lo que es la aflicción. Pero también se traduce como sufrimiento, como llanto o como pena. Ahora, cuando vemos este concepto, lo que tenemos que entender es que en la vida solamente hay 2 tipos de dolor. Solamente hay 2 tipos de dolor, ¿ok? El primero se entiende como el dolor físico y el segundo se entiende como el dolor espiritual. Los 2 son dolores. Uno puede ser resuelto por la ciencia y otro solamente puede ser resuelto por Dios. ¿Okay? El cuerpo está formado de 2 áreas importantísimas, si lo podemos llamar de esa manera. Si lo quisiéramos llamar por dimensiones, se puede confundir la gente, pero vamos a llamarlo que tu cuerpo está formado por la parte que no se puede tocar y palpar. Por ejemplo, si tú ves el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, en el verso 39,
cuando Jesucristo se muestra a los discípulos resucitado, dice ahí Lucas en el capítulo 24, en el verso 39, dice así la palabra de Dios. Lucas 24, verso 39, dice así, dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Cuál es el concepto que da Jesús? Tu ser está formado de una parte que no tiene hueso, sino que no tiene carne, de la parte que le vamos a llamar espiritual, la parte intangible. No se puede medir, no se puede pesar, no se puede palpar. Es la parte espiritual, ¿verdad? Es la parte espiritual. Tu parte espiritual es lo que maneja tu parte física, lo que se puede tocar y palpar. Tu parte física, ¿verdad? Por ejemplo, levante la mano, ¿quién está morenito? Levante la mano, seamos honestos, ¿sabes qué? Muy bien. Entonces, eso es algo que no decidí yo, no decidiste tú, o sea, lo decidió Dios. Decidió que fueses hijo de tu papá y tu mamá y por eso saliste morenito, no tiene nada de malo. Levante la mano los güeritos. Ok, muy orgullosos. No, también, no lo decidiste tú, no lo decidí yo. O sea, pero en esa parte física que le llama a la Biblia carne y sangre en muchos conceptos, le llaman otra parte naciones o razas o tribus, ¿verdad? Es una parte que se puede tocar y palpar. Es el cuerpo físico. Pero lo que mueve ese cuerpo físico es tu espíritu, el espíritu del hombre que se llama. Y esa parte que mueve tu cuerpo físico, vamos a verlo como un carro. El carro, el mueble, el carro es literalmente el cuerpo físico. Algunos de aquí tal vez son bochitos, algunos tal vez son Teslas, algunos son Ferraris, algunos ya están bien oxidados, ya es otra cosa. Y el chofer es tu espíritu y tú no te ves. Así que esto que tienes afuera es temporal, es físico, fue tomado del polvo de la tierra y está diseñado para llevarte hasta el final de tu vida, física, y vuelve a caer. El chofer sale del auto y se va. ¿Todos me están siguiendo? Y el cuerpo físico tiene un cierto tipo de dolor, pero el cuerpo espiritual, que le llamaremos también así, tiene otro tipo de dolor. Uno puede ser sanado por la ciencia, puede ser sanado con algunas hierbas, la medicina natural que le llaman. ¿Por qué funciona la medicina natural? Funciona porque el cuerpo fue hecho del polvo de la tierra, somos nutrientes, ¿no? Si tú vas al Mar Muerto, por ejemplo, que es el mar más bajo de todo el planeta Tierra, 433 creo que son metros bajo el nivel del mar, y entras, como lo hacía Cleopatra y lo hacían algunos emperadores, y se metían y tú flotas. Pero te arde muchísimo, donde quiera que tengas una cortada te arde, pero te sanas instantáneamente por los nutrientes que tiene el Mar Muerto. No es la sal solamente, todos los nutrientes. Entonces toda esa crema, todas esas cremas que salen de ahí, el lodo que se pone, pues sí te hace ver mucho más joven. Ahí afuera del Mar Muerto tiene espejos y dicen, ya eres más joven porque entraste al Mar Muerto. Se supone que ¿qué es lo que pasa? Te rejuvenece. Ustedes no se preocupan de eso ahorita. Si tú vas al baño o al tocador de tu mamá y ves tantas cremas que tiene, dices, ¿para qué quiere tantas cremas? La idea es que tu mamá quiere ser como tú. Quiere rejuvenecerse, aunque sea un poquito. Y se toca aquí las arrugas y todo lo demás y sigue estando igual. Porque el tiempo cobra factura. El cuerpo físico puede ser lastimado. Y el dolor está basado en la palabra quitar, remover, despegar. Si tú entiendes el concepto de quitar, entiendes el dolor, ¿ok? Y la otra parte es la parte espiritual. Esta parte que no se puede palpar. Esto es, estás tú en los medios, estás en Instagram, en TikTok, pones un video, pones una foto tuya y alguien le pone que no le gusta, ¿verdad? Alguien pone un comentario con malicia, te ves mal, entonces te duele, pero no te duele en la parte física, te duele en la parte espiritual. Nosotros decimos te agüitas, es el mismo concepto. Esto es, quitaron tu estatus,
que tú pensabas tener. Tomaste una foto y dijiste, me veo muy bien aquí, eso en tu mente. Es como tus papás, ¿cómo te mienten? ¿A poco no? De chiquito dicen, oh, mijo, estás bien bonito, bien bonita y todo lo demás, bien guapo, míralo. Y vas a la escuela y por primera vez te dicen, qué feo estás. Ese concepto se llama quitan el sueño que tenías en la mente. Y eso es algo espiritual. Se muere un ser querido, es algo espiritual. Es quitado, te duele, pero no sabes por qué te duele, no sabes dónde te duele. Simplemente te duele. Es algo espiritual. Entonces vamos a entender estos dos conceptos de eso. Ahora, ¿qué veamos? Veamos otra cosa que es interesante. ¿Cuál es, vamos a llamarlo de esta manera, cuál es el origen del dolor? Tengan esto en mente. Quitar. Es una acción. Quitar. Cuando quitas algo, va a existir dolor. Quitar. Lo voy a explicar con algunos ejemplos. Cuando Job 1:21, de donde saca el tema, dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, y dar es unir. Jehová quitó, quitar es separar. Sea el nombre de Jehová bendito. Nunca duele cuando se da. Siempre duele cuando se quita. El dolor está basado en la acción de quitar. Cuando Dios quita o permite que se quite lo que es el estado original, y vean las palabras que utilizo, cuando Dios quita o permite que se quite el estado original, entonces hay dolor. Lo vemos con ejemplos, ¿me permiten? Monterrey el día de hoy. Te subes al metro, no, el metro 4 todavía no está, la línea 4 todavía no está, pero ya va a estar. ¿Qué es lo que va a pasar? Carteristas luego. ¿Qué sucede? Si te quitan la cartera, si te quitan el bolso, si te quitan el celular, va a provocar ¿qué? Dolor. Aunque no tengas nada en la cartera, aunque nada más era facha, era imagen, la llenaste de servilletas para que pensara la gente que traías dinero, no. Pero te la quitan, causa dolor. ¿Cuál es el dolor que causa? Es un dolor emocional. Entras en shock. Dolor. Veamos otro caso. Levanta la mano quien ha chocado, llámanos. Ok. Cuando chocas, aunque no te pase nada, causa dolor. ¿Pero qué te quitan? Bueno, quitan el estatus de tu carro. Si era de tu papá, todavía lo sufres más. ¿Por qué? Porque te preocupas qué va a decir tu papá, cómo te va a gritar tu papá. Tu papá todavía no sabe que has chocado, por lo tanto no le han quitado la paz en su corazón. Pero en el momento que le hablas, dices, papá, jefe, papá, ¿qué pasó, mijo? Choqué. Entra el dolor en tu papá. A veces no te preguntan ni cómo estás tú, ¿verdad? Le pasó algo al carro. ¿Verdad? Es el concepto de lo papá. ¿Qué se quita? Se quita el prospecto de la paz. Se quita la estabilidad emocional. Se quita el posible gasto económico que va a ocurrir. Por lo tanto, hay un dolor más espiritual que físico. Porque físico puede estar bien. Por eso el dicho tan común en México que dicen, ojos que no ven, corazón que no ¿qué? Siente. Por eso entiendes que cuando se muere un ser querido, si sus hijos estaban en otro país, mucha gente está en Estados Unidos y no puede venir a México porque no está documentado, ¿qué sucede legalmente? Y muere su papá en México y también tienen hijos que viven con ellos aquí, ¿quién siente más dolor? Los que viven aquí. Porque los que están lejos, si no saben que murió, no sienten nada. Cuando saben, sienten dolor. Pero no sobrellevan ese dolor. ¿Por qué? Porque los que están aquí tienen que verlo morir. Tienen que lavarlo o bañarlo o prepararlo. Tienen que cargar el cuerpo, tienen que enterrarlo. Y todo esto es un proceso de dolor. ¿Por qué? El que está allá, vamos a enterrar a tu papá mañana. Siente dolor, sí, pero no es el mismo dolor que siente el hijo que lo está cargando, porque se está magnificando. Ahora,
no solamente eso. ¿Qué pasaría? ¿A quién le gusta el fútbol soccer? No voy a hablar de equipos, pero ¿a quién le gusta el fútbol soccer? El fútbol, ok. No voy a hablar de equipos, ok. Muy bien. ¿Qué sucede cuando estás jugando fútbol y te rompen el pie? Fíjate, tú hasta le hiciste, ni te dolió a ti, o sea, nada más viste la imagen, o sea, no sé por qué. Ahora, ¿qué sucede? Mi hijo, por ejemplo, lo operaron el miércoles, él juega fútbol americano, le deslocaron el hombro, lo operaron el miércoles y apenas está sintiendo el dolor que eso. ¿Qué se quita? Bueno, lo que era un hueso completo y cuando se rompe se quita la parte original. Por eso duele. Por eso duele. Porque se está quitando. Y va a doler muchísimo. Nunca va a ser igual. Te enyesan, te operan, te colocan todo, pero nunca va a ser igual. Y dura tiempo para sanar. Mi hijo fue en un partido de pretemporada, un día antes de su primer juego, se disloca el hombro, ¿verdad? Y pasan dos dolores. El dolor físico, pero el dolor espiritual. El dolor espiritual que no voy a poder jugar y le dijeron que no puedo jugar toda la temporada. 5 a 7 meses de recuperación. Es un dolor más difícil que el dolor físico. No vas a poder jugar más, es otro dolor, son dos tipos de dolor. El espiritual y otro tipo de dolor. ¿Qué pasa cuando tienes problemas con la piel? Es un dolor físico. Por ejemplo, no sé si alguna vez han tenido eczema o dermatitis, se sufre muchísimo de eso. ¿Qué pasa? O lepra, ¿qué pasa? O sea, cuando ves a Job, por ejemplo, que tenía llagas, él tenía un dolor físico, las llagas, pero tenía un dolor espiritual, la pérdida de sus hijos. Un dolor físico por el estatus de comodidad que tenía, que fue quitado de todos los bienes que tenía, pero emocional porque ahora no tiene nada. Entonces, el dolor está basado en el concepto de quitar. Tú quitas y así es como está el dolor. Por ejemplo, cuando tú te peleas con quien que va a ser tu esposa, ¿verdad? Dices, no, es que la quiero mucho, que es el amor de mi vida, bla, 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 pura onda, la verdad. ¿Okay? ¿Qué sucede? Te peleas con ella o te peleas con él o decide romperte. Fíjate cómo dicen romper, quebrar, quitar. Romperte el corazón. Y cuando te rompen el corazón, o sea, cuando por 3 meses te dijo, mira qué bonitos ojos tienes, debajo de esas 2 cejas, ¿verdad? Qué bonitos ojos. Y te empieza a cantar, ¿verdad? Que tú, la incondicional, bueno, en el caso de ustedes es diferente, ¿verdad? Pero te canta todas estas canciones, te las dedica y de pronto te rompe el corazón. O sea, qué feos ojos tienes debajo de esas cejotas. O sea, ya todo cambia. O sea, el amor nunca deja de ser. Y cuando se quita esa relación que tenían, pues te agüitas. Es un dolor, no es un dolor físico, es un dolor espiritual, emocional, sentimental, psicológico, que rompe tu espíritu. ¿Por qué? Eso es lo que le llaman, lo que se conoce como autoestima. La autoestima viene de la parte física, pero se desarrolla en la parte espiritual. Esto es, si tu novia te deja, si tu futura esposa te deja, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Te quita toda la ilusión que tenías. O sea, tú ya tenías, ¿cómo van a ser nuestros hijos, no? Y él le había dicho a la inteligencia artificial, oye, ¿podrías decir cómo, de esta foto y esta foto, cómo son los hijos? Y salen bien cachetones como tú, o lo que sea. Entonces, ya tenías toda esta idea. ¿Qué se quitó? La ilusión. ¿Qué se quita? Esa relación que tenías con ella. El dolor está basado en la simple palabra de quitar. Si tú quitas, ahora, ¿tú puedes causarte dolor a ti mismo? Tú puedes causarle dolor a los demás. Lo causas a ti mismo cuando tú te quitas algo de ti. Lo causas a ti mismo cuando tú le quitas algo a alguien. El amor no busca lo suyo. Entonces, cuando hay en los barrios en Ciudad de México, por ejemplo, jóvenes, hombres, casanovas, ¿no? ¿Qué es un casanova? Casa nueva, ¿no? Busca siempre muchachas,
le rompe el corazón, busca otra muchacha, le rompe el corazón. Ya está buscando muchachas. Está rompiendo, está causando dolor. Él está quitando. No solamente le quita la ilusión, le quita la estima. Ahora la muchacha duda, ¿me volveré a casar? ¿Se volverá alguien a fijar en mí? Es un concepto de quitar. ¿Qué le dijo la mujer de Job? No tiene nombre en la Biblia, o sea, cuál era su nombre ni sabemos. Pero ¿qué le dice? ¿Verdad? Que negase a Dios y que se muriese. Es una parte emocional. ¿Qué duele más? ¿La llaga que tiene en la piel o que la mujer le diga que se muera? Esto es algo que tú vas a ir desarrollando con tu vida. Tu papá te dice no te cases. Es más, Pablo lo dice de una manera más tranquila. Dice Pablo, yo quisiera que no se casaran, porque el casarse es una gran aflicción de la carne. ¿Tú crees que tu papá es celoso? Pues espérate cómo va a ser tu marido. ¿Me entiendes? Es un concepto de quitar. Te está quitando la libertad. Y eso causa dolor, ¿qué? Emocional. Y sobre todo la parte del dolor, quitar la vida de alguien más. Esto es, Dios quita, Dios da, sea el nombre de Dios bendito. En este versículo se encuentra todo el concepto de por qué Dios permite el dolor. En ese versículo, solamente que lo tienes que indagar. Lo que tenemos que hacer es como investigadores colocar el cuerpo del dolor y hacer un autoanálisis personal, porque somos el cuerpo, o hacer una examinación increíble del cuerpo y ver qué fue lo que pasó, por qué siento dolor. Hay dolores que siempre van a quedar ahí. Ahora, sigamos intentando entender este concepto, ¿ok? ¿Cuáles son los medios del dolor? ¿Cuáles son los medios del dolor? Número 1. El primer medio es que, entiende esto, ¿ok? Dios siempre quita algo y eso provoca dolor. Hay veces Dios permite, en el caso en la historia de Job, tenemos a Satanás, se presenta ante Dios, ya saben la historia, y tiene una conversación con Satanás y le dice Satanás a Dios, dice, bueno, dice Dios, has considerado a mi siervo, el cual es perfecto, completo. Y dice Satanás, bueno, es que le has dado todo. Eso, quítaselo. Fíjate el concepto. Quítalo. Provócale dolor para ver si todavía sigue siendo perfecto. Y Dios le permite. Dios permite, dice, ok, todo puedes tocar menos que la vida. Y esto hace que Dios permita que alguien cause dolor sobre alguien más. Número 2. Hay veces es el sistema que Dios colocó. Esto es, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo repito. Dice Gálatas 6, 7 y 8, ¿verdad? El que siembra para la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Todo lo que el hombre sembrar, eso también ¿qué? Segará. Dios permite que nosotros utilicemos el sistema divino y decidamos si queremos sentir dolor o no. Lo explico de otra manera. ¿Listos? El cuerpo físico es un tipo de dolor. Si yo tomase el licor todos los días de mi juventud, el licor va a ir carcomiendo los miembros de mi cuerpo. Va a llegar un momento en que mi cuerpo va a colapsar. Como resultado de lo que yo mismo decidí. Tomé yo alcohol, lo consumí y yo mismo estoy sembrando lo que será una corrupción para mí mañana. El sistema no puede ser burlado. Es lo que dice Pablo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará.
Esto es, si tú como joven, ahorita los primeros de los 13 a los 25 años, lo único que estás haciendo es sembrando. Todavía no ves los efectos. Los vas a ver después. Te voy a dar un ejemplo para que me digas. Si tú como joven, a los 13 años, ves pura pornografía, tal vez sientas placer por la dopamina que produce. 13, 14, te haces adicto a ella, 17, 18. Dices, es que yo no encuentro dolor, sino placer. Pero espérate. Llegas a los 27 años. Encuentras al amor de ¿qué? De tu vida. Ya has sembrado mucha semilla de pornografía. Todavía no se ha manifestado. Te casas. Todo eso que tienes aquí no puede ser removido cuando te casas. Está comprobado que el hombre que es adicto a la pornografía tiende a ser infiel y tiende a destruir su hogar cuando llega a la adultez. Tú siembras, tú cosechas. ¿Quién fue? Tú mismo lo hiciste. Si te formas un mal hábito en tu vida, vamos a decir que te gusta ver el celular a las 2, 3 de la mañana. Estás sembrando. Primero es a las 11, luego a las 12, luego a las 2, 3 de la mañana. Después te haces como un búho nocturno, ¿va? Estás todo el día así. ¿Qué pasó? Con el tiempo va a cobrar factura. Tu hábito va a corromper tu matrimonio, porque cuando te diga tu mujer, oye, ya vamos a dormirnos, sí, duérmete, y tú te levantas cuando está dormida. ¿Por qué estás despierto? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? Y empieza a causar dolor, porque quitan tu tranquilidad. Y número 3, esta es la parte que es muy interesante acerca del dolor. Lo dice el salmista, cuando escribe David este salmo, está hablando de la crucifixión, hablando de cómo Jesús sufre dolor. Y dice el salmista, ¿y por qué Dios permitió que fuera crucificado? Y acaba el versículo, o el salmista dice, porque Dios así lo hace. Dios a veces lo hace. Tres medios, 3 formas, 3 caminos. Dios a veces decide causar dolor. Mira, si tú ves, por ejemplo, en Hebreos, en el capítulo 12, hay un versículo muy interesante que habla acerca de lo que es Hebreos 12, en el versículo 6. Levante la mano a quien le pegaron con la sandalia, con el guarache, con el cable, con la plancha, con machete, ¿no? Ya se me lleva. Con todo. Fíjate, la pregunta es, ¿por qué tu papá te pegó? Porque al pegarte causa ¿qué? Dolor. Te pegan la piel, quita la tranquilidad, se inflama y te duele. Eso es normal. ¿Por qué te pega tu papá? Dios dice ahí en 12:6, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe ¿qué? Por hijo. En la primera carta de Corintios, capítulo 10, también en el versículo, capítulo 10, verso 30 y 31, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos, ahí está la idea del dolor, el misterio, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos ¿qué? Castigados por el Señor. ¿Por qué Dios quiere castigarme? Es una pregunta. ¿Para qué me castiga Dios? Para prevenir un dolor más intenso después. Para prevenir un dolor más intenso después. Cuando ves tú la historia de Job, por ejemplo, tú ves un hombre totalmente humillado. Y la pregunta siempre es, ¿por qué Dios le hizo esto a Job? O sea, le quita sus bienes,
le quita sus hijos, le quita su salud y le quita la solidaridad y amor de su mujer. Fíjate todo lo que le quita. La pregunta es ¿por qué? Bueno, ¿cómo se lo quitó? Permitió que Satanás hiciera esto. Todo esto tiene que ver con dolor. La pregunta es ¿por qué sucede esto y para qué lo hace Dios? Si hay dos tipos de dolor, el dolor físico es temporal. Es el dicho común que hacen tus abuelos, tu padre. No hay mal que dure, ¿qué? 100 años. O sea, no hay, ¿por qué? Porque si te vas a morir, no hay mal que dure 100 años. El dolor temporal es el físico. Te duele por un poquito de tiempo, o tal vez mucho tiempo. Estás enfermo de gripe, te dio dengue, te duele por un tiempo y se te quita. Bíblicamente hablando, dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, que llegará un momento que el dolor físico no existirá más. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni qué, ni dolor. Dios colocó una línea, dice, ya no va a existir el dolor. Pero el dolor espiritual es eterno. Porque no se necesita un cuerpo físico para provocar dolor. Y aunque en la segunda clase nos profundizaremos un poquito más en ello, lo entenderemos mejor. Hay dos tipos de dolor. Ahora, ¿cómo se eleva el dolor? El dolor físico o espiritual, al quitar, se eleva con el paso del tiempo. Si tomaste clases de ciencia, yo hablaba con mi hijo apenas acerca de esto, cuando Dios crea el mundo, aún los científicos saben esto, hay tres cosas que se crean: la materia, el espacio y el tiempo. Y las teorías dicen que ninguno puede existir sin el otro, y es verdad. El tiempo eleva el dolor cuando el dolor no se trata. Dos ejemplos breves: cuando se infecta, cuando se corrompe. O sea, cuando tú ves el antibiótico, ¿cómo se dieron cuenta que funcionaba? Un plato echado a perder, lo consumen y se da cuenta que lo echado a perder quita lo echado a perder, porque el antibiótico es lo que es, echado a perder. No sé si sabías tú, está echado a perder, realmente es lo que es. Ahora, ¿qué sucede? La corrupción hace eso. Si tienes una herida y no la tratas, se echa a perder. ¿Pero qué eleva el dolor? El tiempo. El tiempo eleva el dolor. En la parte espiritual, ¿qué eleva el dolor? El tiempo. Tu novia, tu amiga, tu amis te rompió el corazón. Duele, sí, pero si no lidias con ese dolor, se magnifica a través del tiempo. Pasas de estar triste a estar depre, porque el tiempo eleva ello. Y llegamos a la pregunta inicial: ¿qué hacemos entonces al respecto? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos lidiar con él? ¿Cómo se eleva el dolor? ¿Y qué sucede? Cuando pasa esto pensamos: ¿por qué Dios está en contra de mí? ¿Cuándo terminará este dolor? Es lo que le pasó a Job. O sea, Job tiene 3 amigos, lo veremos en la tercera lección. ¿Y qué pasa? Tú dirías, estos amigos le van a ayudar. Lo empeoran todo. El tiempo y el mal consejo. El dolor físico termina con la existencia del cuerpo y la tierra física o la sanación. El dolor espiritual puede ser eterno. La única forma para sanar el dolor eterno es Jesús. Cuando el profeta Isaías habla de ello, y luego Jesús lo dice en Nazaret, dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados ¿de qué? De corazón. Hechos a imagen y semejanza de Dios,
Solamente lo espiritual puede sanar lo espiritual. Y como estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios también ha sentido ¿qué? Dolor. Pero no físico. En la obra redentora de Jesús sí, pero espiritual antes de ello. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? La ciencia puede sanar el dolor físico. Pero ¿quién lo sufren más? Los débiles. La palabra puede sanar el dolor espiritual. Medicina, ¿verdad? Dice la Escritura, a mis huesos. Pero ¿quiénes sufren más? Los débiles. El concepto del dolor está basado en los débiles, en el tiempo, en el quitar. El dolor puede ser sanado cuando confiamos en Dios, y lo veremos en la próxima lección. Pero quiero acabar con esto, ¿ok? ¿Cuál es el propósito del dolor? Es nuestra responsabilidad descubrir cómo el dolor puede ser una bendición. Pues él mismo tiene el objetivo de restaurar la armonía entre el cuerpo y el alma. ¿Sabes qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó. Pero les voy a preguntar, ¿cuántos capítulos pasaron para entenderlo? Más de 40. O sea, ustedes están jóvenes, sienten dolor, pero espérense, agárrense. Las mujeres, ¿cómo se los entrega Dios luego? Con un hijo. Ándale pues. Y le duele, te duele hasta el alma. Y el hombre bien tranquilo, ¿a poco no? Ay, échale ganas, mi amor, tú puedes. Yo fui culpable, pero ándale, haz algo al respecto. ¿Cómo llegamos a esa armonía? ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Cómo podemos madurar? Qué hermoso tema escogieron los hermanos. Wow. Estamos tratando de ayudarles porque van a sentir mucho dolor. Pero es nuestra responsabilidad descubrir cómo es una bendición. Esa es mi primera lección, hermanos. Los dejo meditando. ¿Sientes dolor? El primer paso, ¿es físico o es espiritual? Es la primera cosa que tienes que hacer. Número 2, si es físico, la ciencia lo puede sanar. También Dios, totalmente. Pero si es espiritual, solo Dios. No hay nadie más. Por eso las iglesias están llenas de personas, porque solo Dios puede sanar algo que no puede sanar el mundo. Y cuando entiendas eso, dirás como Job, sea el nombre de Dios ¿qué? Bendito. Ahí los dejo a todos con esta primera lección y traemos algunos regalos que le voy a dar a nuestros hermanos jóvenes que darán, aparte de los que ellos van a dar, traje también otros regalos. ¿Qué les parece, hermanos? No se los voy a quitar para no causarles dolor después, ¿ok? Los voy a dar y no se los voy a quitar. Dios les bendiga y le doy lugar a nuestro hermano que continúa con lo que sigue. Gracias. Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús. Que Dios es fuerte, Dios es fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros y Dios sanado, y Dios sanado. Nombrará a él, sin cambiar.